No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... El paquete pesaba poco más de 21 kilos, pero se sentía como si contuviera mi futuro entero. Debí haber sabido en ese mismo instante que algo estaba a punto de torcerse en mi vida, otra vez. Me llamo Nicolás Torres y me gano la vida repartiendo paquetes. No es precisamente la trayectoria profesional que había trazado cuando tenía 25 años y estaba casado con la mujer que creía sería mi para siempre. Pero aquí estaba yo, a los 38, divorciado, conduciendo una furgoneta de reparto destartalada por las afueras de Pozuelo, en Madrid, preguntándome cómo demonios había terminado siendo el tipo que lleva los sueños a los demás mientras los míos se iban por el sumidero del juzgado de familia. El GPS me guió a través de urbanizaciones cada vez más lujosas hasta que me detuve ante una mansión que parecía trasplantada de la campiña inglesa. Muros de piedra, yedra trepando por los costados, una entrada circular con una fuente en medio, el tipo de lugar en el que mi exesposa, Elena, habría matado por vivir. Agarré el pesado cajón de la parte trasera de mi furgoneta, fijándome en la dirección del remitente, Servicios de Ventas de Patrimonios de Barcelona. Probablemente algún ricachón comprando más cosas que no necesitaba. La historia de este país resumida en un envío. El timbre tocó una melodía real. Nada de ese básico, dindón, para esta gente. Después de un minuto, la enorme puerta de roble crujió al abrirse para revelar a un anciano de unos 80 años que vestía una chaqueta de punto que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Paquete para el señor Arturo Beltrán, dije, cargando el cajón. Los ojos del anciano se abrieron de par en par y me miró como si hubiera visto a un fantasma. Sus manos empezaron a temblar y, por un segundo, pensé que podría desplomarse allí mismo, sobre sus escalones de mármol. Torres, susurró, leyendo mi placa de identificación. Usted es un Torres. Eso es lo que dice mi partida de nacimiento, respondí, intentando mantener un tono ligero. Los ancianos me ponían nervioso cuando se ponían emocionales. Dios mío, jadeó. Pase. Pase, por favor. Me condujo a un vestíbulo donde podría haber cabido mi apartamento entero. Pinturas al óleo revestían las paredes y alcancé a ver lo que parecía una exposición de coches clásicos a través de un arco a mi izquierda. Su abuelo, dijo Beltrán con voz trémula. ¿Cómo se llamaba? Dejé el cajón con cuidado en el suelo. Roberto Torres. Murió cuando yo tenía 12 años. ¿Por qué? Beltrán se hundió en un sillón de cuero que probablemente valía más que mi furgoneta. Él me salvó la vida en la campaña de Ifni. En el 58. Se lo prometí. Le prometí que si alguna vez llegaba a ser alguien importante, se lo pagaría. Pero perdimos el contacto. Y luego la vida se complicó. Su voz se apagó y las lágrimas empezaron a asomar en sus ojos cansados. Mire, señor Beltrán, agradezco la historia, pero todavía tengo 17 entregas más hoy. Me estoy muriendo, me interrumpió. Cáncer. 6 meses, quizás menos. Y no tengo familia, ni hijos, ni hermanos que me queden, solo esta casa, mis coches y una promesa que nunca cumplí. Algo en su voz me hizo sentarme en el costoso sofá frente a él. ¿Qué clase de promesa? Le dije a su abuelo que le daría la mitad de todo si volvía a casa vivo. Él se rió y dijo que se conformaría con una buena botella de brandy y una historia sobre la guapa enfermera de la que siempre le hablaba. Beltrán sonrió entre lágrimas. Pero yo lo decía en serio. Y ahora aquí está usted, entregando paquetes en mi puerta como una especie de señal del cielo. Sentí ese hormigueo familiar que te da cuando la vida está a punto de dar un giro brusco. Señor Beltrán, creo que podría estar confundido. Ninguna confusión. Se puso de pie con una energía sorprendente. Venga conmigo. Me guió por la casa, pasando por habitaciones llenas de antigüedades y obras de arte que pertenecían a museos.
La exposición de coches que había vislumbrado resultó ser un garaje completo que albergaba lo que debían ser 2 millones de euros en automóviles clásicos. Un Shelby GT500 de 1967, un Corvette de 1963 en estado impecable, un Dodge Charger de 1969 que hizo que mi corazón se acelerara de solo mirarlo. 43 coches, dijo Beltrán con orgullo. Más la casa, las inversiones, la colección de arte, vale unos 12 millones, euro arriba, euro abajo. Se me secó la boca. Eso es mucho dinero. Debería haber sido de su abuelo. Debería haber sido de su padre. Ahora debería ser suyo. Se volvió hacia mí y sus ojos estaban claros y decididos. Voy a cambiar mi testamento. Usted va a heredarlo todo, Nicolás Torres. Me quedé mirándolo, esperando el remate del chiste o al equipo de una cámara oculta. Pero hablaba en serio. Muy en serio. No puedo aceptar eso, dije finalmente. Acabamos de conocernos. No sabe nada de mí. Sé que es el nieto de Roberto Torres. Sé que trabaja para ganarse la vida en lugar de quedarse sentado esperando limosnas, y sé que no intentó convencerme de lo contrario por su propio beneficio. Intentó disuadirme porque es lo correcto. Sonrió. Eso me dice todo lo que necesito saber. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. Me contó sobre el desierto, sobre la valentía de mi abuelo bajo el fuego, sobre la promesa que lo había perseguido durante casi 70 años. Yo le hablé de mi divorcio, de mi trabajo, de mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que, de repente, sentía como una caja de cartón. Cuando finalmente me fui, tenía su número de teléfono personal y una invitación formal para cenar la noche siguiente. También tenía la creciente sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. No me equivocaba en esa parte. Estaba a mitad de camino de regreso al almacén cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. He visto la noticia en internet. Un giro interesante. Tenemos que hablar, Elena. Se me heló la sangre. ¿Noticia? Me detuve a un lado de la carretera e hice una búsqueda rápida en Google con mi nombre. Allí estaba. El tercer resultado. Repartidor local nombrado heredero de la fortuna de un millonario. Una historia conmovedora sobre una promesa de guerra cumplida. Incluso había una foto. Alguien había capturado una imagen mía y de Beltrán hablando en su entrada. El artículo apenas tenía 3 horas, pero ya contaba con 200 comparticiones en redes sociales. Mi exesposa se había enterado de mi herencia antes de que yo mismo hubiera podido procesarlo. Esto se iba a complicar rápido. Elena no perdió el tiempo. A las 7 de la mañana del día siguiente, estaba aparcada frente a mi edificio en su flamante BMW, el que su nuevo marido, Ricardo, le había comprado como regalo de compromiso. La vi a través de la ventana de la cocina mientras preparaba café. Y por un momento, me transporté 3 años atrás, cuando ver esa cara a primera hora de la mañana era lo mejor de mi día. Siempre había sido hermosa de esa manera afilada y calculada que algunas mujeres perfeccionan a los 30. Cabello rubio que costaba más mantener que mi presupuesto mensual de comida, ropa que susurraba, caro, en lugar de gritarlo. Maquillaje aplicado con precisión quirúrgica. Todo en Elena estaba diseñado para hacer que los hombres desearan cosas que no podían permitirse. Yo había caído por completo. Mi teléfono sonó mientras la veía comprobar su reflejo en el espejo retrovisor. Nico, soy yo. Su voz todavía tenía esa cualidad susurrante que solía debilitarme las piernas. Ahora solo me ponía bajo sospecha. Puedo verte desde mi ventana, Elena. ¿Qué quieres? Quiero que hablemos de nosotros, de esta cosa increíble que te ha pasado. Hizo una pausa y casi pude oír los engranajes girando. Cometí un error, Nico. Un error enorme. El error fue engañarme con un promotor inmobiliario. O el error fue que te pillaran.
No seas cruel. Sabes que esa no soy yo. Casi me río a carcajadas. En realidad, estoy bastante seguro de que eso es exactamente quién eres. Solo que no quería verlo. Por favor, solo dame 5 minutos. Voy a subir. Colgó antes de que pudiera objetar y 2 minutos después estaba llamando a mi puerta con ese patrón especial que solía usar. 2 toques rápidos, pausa, 3 más, como si tuviéramos algún tipo de código secreto. Contra mi buen juicio, la dejé entrar. Miró mi apartamento con un disgusto apenas disimulado. No era mucho, un piso de una habitación con muebles de 3 décadas diferentes y una cocina que parecía de una residencia universitaria. Pero estaba limpio. Era mío. Y el alquiler era manejable con un sueldo de repartidor. Ay, Nico, dijo suavemente. Te mereces algo mucho mejor que esto. Tenía algo mejor. Luego decidiste que te merecías algo mejor que yo. Se acercó más y percibí el rastro de su perfume, el mismo aroma caro que había usado durante todo nuestro matrimonio. Estaba confundida. Ricardo era persistente. Y tú trabajabas tanto que me sentía descuidada. Así que te sentiste descuidada directamente en su cama varias veces durante 6 meses. Su perfecta compostura se resquebrajó un poco. Lo sé. Sé que te hice daño. Sé que no merezco el perdón. Pero cuando vi ese artículo, cuando me di cuenta de lo que te está pasando, Nico, es como si el universo nos estuviera dando una segunda oportunidad. El universo me está dando una segunda oportunidad a mí. Tú solo estás intentando cobrar el cheque. Eso no es justo. Se sentó en mi sofá, cruzando las piernas de esa manera que solía volverme loco. Te quise. Todavía te quiero. Amas la idea de 12 millones de euros. Amo la idea de que tengamos la vida que siempre soñamos. La casa, los coches, la libertad para viajar, para formar una familia. Estábamos intentando formar una familia. Luego decidiste que el ADN de Ricardo era más atractivo. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Bien. Terminé las cosas con Ricardo, dijo en voz baja. Hace 2 semanas. He estado pensando en ti, en nosotros, y luego pasó esto, y supe que era una señal. Estudié su rostro, buscando señales de engaño. Elena siempre había sido una mentirosa decente, pero estuve casado con ella 5 años. Conocía sus patrones. Mientes, dije. Ricardo no te dejó. Todavía llevas el anillo de compromiso que te compró. Su mano voló hacia su dedo anular izquierdo, donde un diamante de 2 quilates atrapaba la luz de la mañana. Yo, olvidé que lo llevaba puesto. Olvidaste un anillo de 5.000 euros. No se trata del dinero, Nico. Siempre se trata del dinero contigo, Elena. Por eso estamos divorciados. Se puso de pie abruptamente y por un segundo vi a la verdadera Elena, la que me había gritado durante nuestra última pelea, la que me había llamado perdedor sin ambición, la que me dijo que nunca llegaría a nada. Está bien, espetó. Tal vez se trate del dinero. ¿Y qué? Estábamos bien juntos, Nico. Podríamos estar bien de nuevo, mejor que bien. Podríamos ser felices. Podríamos ser miserables juntos en una casa más grande. O podríamos ser socios. Socios de verdad esta vez. Tengo contactos, sentido para los negocios. Podría ayudarte a gestionar esta herencia, a invertirla adecuadamente, a convertir 12 millones en 20. Tenía que admitirlo, había algo atractivo en la fantasía. Elena y yo juntos de nuevo, viviendo en la mansión de Beltrán, conduciendo esos coches clásicos, viajando por el mundo. Era todo lo que habíamos hablado durante los primeros días de nuestro matrimonio, cuando éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el amor podía superarlo todo. Pero ya no era joven ni estúpido. ¿Qué pasa con Ricardo? Pregunté. ¿Qué pasa con él? ¿Sabe que estás aquí?
Algo cruzó por su rostro. Miedo, tal vez, o culpa. Ricardo y yo hemos terminado. Lo que él sepa o no sepa no es relevante. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Me quedo en el Hotel Central, habitación 412. Piensa en lo que te he dicho, Nico. Piensa en lo que podríamos tener. Después de que se fue, me quedé sentado en el sofá durante mucho tiempo, mirando el lugar donde ella había estado. El apartamento todavía olía a su perfume. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi amigo Samuel, un policía que conocía desde el instituto. Tío, he visto el artículo. Eres famoso. Además, cuidado, Ricardo Sala estuvo haciendo preguntas sobre ti en el bar El Muro anoche. Quizás quieras vigilar tus espaldas. Ricardo Sala, promotor inmobiliario, familia de dinero de toda la vida. El tipo de hombre que nunca había trabajado de verdad, pero que de algún modo era dueño de la mitad de las propiedades comerciales de la zona. Él era todo lo que yo no era, alto, guapo de club de campo, conectado, rico, incluso antes de conocer a Elena. Y, al parecer, no estaba tan fuera de escena como Elena quería hacerme creer. Me estaba vistiendo para mi cena con Beltrán cuando oí el sonido de cristales rotos en el aparcamiento. Miré por la ventana y vi mi furgoneta de reparto con una grieta en forma de telaraña cruzando el parabrisas. Alguien había lanzado un ladrillo. Pintadas en el lateral de la furgoneta con letras rojas estaban las palabras: "Los Torres mueren pobres". Llamé a Samuel, que vino a tomar nota, pero ambos sabíamos que no saldría nada de eso. Sin testigos, sin cámaras, sin huellas en el ladrillo. ¿Esto tiene que ver con tu herencia?, preguntó Samuel, fotografiando los daños. Probablemente. Mi exesposa se presentó esta mañana con una historia lacrimógena sobre querer volver conmigo. ¿Y le dijiste que se fuera a paseo? Algo así. Samuel asintió con aprobación. Bien. Elena Torres era un problema cuando estabais casados. Elena Sala va a ser peor. Aún no es Elena Sala. Quizás no legalmente, pero Ricardo lleva meses diciendo a la gente que están prometidos. O está jugando contigo, o está jugando con los dos. Mientras Samuel se alejaba, me quedé en el aparcamiento mirando mi furgoneta vandalizada. El mensaje era bastante claro. Alguien quería que supiera que mi buena fortuna no iba a durar. Probablemente tenían razón, pero habían elegido al Torres equivocado para meterse con él. La casa de Arturo Beltrán se veía diferente de noche, más misteriosa, más como el tipo de lugar donde se hacían y perdían fortunas. Aparqué mi coche de alquiler, la furgoneta estaba en el taller cambiando el parabrisas, junto a su fuente e intenté sacudirme la sensación de que me estaban observando. Beltrán abrió la puerta él mismo, vestido con una americana azul y corbata, como si fuéramos a algún restaurante de lujo en lugar de cenar en su cocina. Nicolás, puntual. Espero que tengas hambre. Le pedí a mi ama de llaves que hiciera comida para 6 personas. Me guió por la casa hasta una cocina que era más grande que la mayoría de los apartamentos. Una mujer de unos 50 años estaba dando los toques finales a lo que parecía un festín. Esta es María, dijo Beltrán. Me ha cuidado durante 15 años. María, este es Nicolás Torres, el nieto de Roberto Torres. María sonrió cálidamente y me estrechó la mano. El señor Beltrán me ha hablado mucho de su abuelo. Era un buen hombre. Eso voy aprendiendo. Durante la cena, un asado que se deshacía en la boca, puré de patatas cremoso y verduras que de verdad sabían a verdura, Beltrán me contó más historias sobre Ivni, sobre la noche en que mi abuelo lo había arrastrado a un lugar seguro después de que su posición fuera sobrepasada. Sobre la promesa que Beltrán había hecho en un hospital de campaña mientras los médicos trabajaban para salvar su pierna destrozada. Intenté encontrarlo después de la guerra, dijo Beltrán.
Pero Roberto Torres es un nombre común y se había mudado de la dirección que yo tenía. Contraté investigadores privados en los 70 y 80, pero nunca encontraron al Roberto Torres adecuado. Se mudaba mucho, dije. Trabajos de construcción, siempre persiguiendo el siguiente encargo. ¿Y su padre? Murió cuando yo tenía 16. Un ataque al corazón. Solo tenía 42 años. El rostro de Beltrán decayó. Lo siento, si lo hubiera encontrado antes, no puede culparse por eso. Papá tenía un corazón débil. Algo genético, al parecer. Me hago chequeos cada año. Bien. Vas a vivir una vida larga y saludable, Nicolás Torres, y vas a hacerlo con estilo. Después de cenar, me mostró el resto de la casa. La colección de coches era aún más impresionante la segunda vez. Cada vehículo mantenido a la perfección, la mayoría de ellos valían más de lo que yo había ganado en los últimos 5 años combinados. Elige uno, dijo Beltrán de repente. ¿Qué? Elige un coche. Cualquiera. Quiero que lo tengas ahora, esta noche. Considéralo un pago a cuenta de tu herencia. Me quedé mirándolo. Señor Beltrán, no puedo. Puedes. Y lo harás. Tengo 83 años, Nicolás. Apenas veo lo suficiente para conducir hasta el supermercado, y mucho menos para manejar una de estas bellezas. Están aquí parados cogiendo polvo cuando deberían estar en la carretera siendo conducidos por alguien que los aprecie. Mis ojos se dirigieron al Dodge Charger de 1969. Negro medianoche con rayas blancas de carreras, cromados que brillaban como espejos. Parecía sacado de una película. Ese, dijo Beltrán, siguiendo mi mirada. Excelente elección. Motor V8, transmisión manual de 4 velocidades. Se pone de 0 a 100 en 5 segundos. Me entregó las llaves y se sentían calientes en mi palma. Llévalo a dar una vuelta, siente lo que es el verdadero poder. Conduje ese Charger durante 2 horas, serpenteando por las carreteras secundarias de la zona como si estuviera en algún tipo de sueño. El motor rugía como un trueno controlado, y cada cambio de marcha enviaba vibraciones por todo mi cuerpo. Esto era lo que el dinero podía comprar. No solo transporte, sino transformación. Cuando volví a casa de Beltrán, había 2 coches de policía en la entrada. Encontré a Beltrán en su despacho con 2 agentes, uno de los cuales reconocí como el inspector Baena, un tipo rudo y directo que llevaba 20 años en el cuerpo. Nicolás, dijo Beltrán con voz temblorosa. Alguien entró en el garaje mientras no estabas. ¿Entraron? ¿Cómo? El inspector Baena levantó la vista de su libreta. Cortaron la puerta trasera con algún tipo de herramienta eléctrica. Parece que iban tras los coches, pero el sistema de seguridad los asustó antes de que pudieran llevarse nada. ¿Alguna idea de quién? Estamos en ello. El señor Beltrán dice que has tenido problemas desde que salió la noticia. Les hablé de la visita de Elena y de la furgoneta vandalizada. Baena lo anotó todo, pero su expresión sugería que ya había visto este tipo de cosas antes. La riqueza repentina saca lo peor de la gente, dijo. Deberías pensar en contratar seguridad privada hasta que esto se calme. Después de que los policías se fueron, Beltrán y yo nos sentamos en su despacho bebiendo un brandy que probablemente costaba más por botella de lo que yo ganaba en una semana. Esto es culpa mía, dije. Si no hubiera aparecido aquí, si no hubieras aparecido aquí, moriría sabiendo que rompí la promesa más importante que hice jamás. Beltrán agitó su brandy pensativamente. Además, esto no se trata de ti. Se trata de la codicia. Y la codicia hace que la gente haga estupideces. Como entrar en una casa con un sistema de seguridad de vanguardia. Como pensar que pueden intimidar a un Torres. Sonrió sombríamente. Tu abuelo tampoco se asustaba fácilmente.
Conduje el Charger de vuelta a casa esa noche, hiperconsciente de cada coche detrás de mí, de cada sombra que parecía fuera de lugar. Pero llegué a mi apartamento sin incidentes y aparqué en el sitio más cercano a la entrada del edificio. A la mañana siguiente, me despertó el teléfono sonando a las 6 de la mañana. Era Beltrán, y sonaba aterrorizado. Nicolás, tienes que venir ahora mismo. ¿Qué pasa? El garaje está ardiendo. Me puse la ropa y conduje el Charger como si estuviera clasificando para una carrera. Los camiones de bomberos ya estaban en el lugar cuando llegué, con sus mangueras apuntando al garaje que albergaba la colección de coches de Beltrán. El humo salía del edificio, negro y espeso, cargado con el olor a caucho quemado y gasolina. Beltrán estaba en su jardín delantero con pijama y bata, viendo cómo 15 años de coleccionismo se convertían en llamas. ¿Cómo de grave es? Pregunté. ¿Grave? Creen que han salvado quizás la mitad de los coches. ¿El resto? Se encogió de hombros con impotencia. Le pasé el brazo por los hombros y se sentía frágil, como si pudiera salir volando con el viento. El seguro lo cubrirá, dije. No se trata del dinero. Algunos de esos coches eran irreemplazables. El Shelby, el Corvette, se han ido. El inspector Baena apareció a mi lado. Los bomberos dicen que ha sido provocado. Vertieron acelerante por toda la pared trasera. Probablemente gasolina. El mismo punto de entrada que el intento de robo de anoche. Así que, quien intentó robar los coches volvió para destruirlos. Esa es la teoría, dije, aunque podría ser alguien completamente distinto. ¿Has hecho algún otro enemigo últimamente? Estaba a punto de decir que no cuando divisé un BMW familiar aparcado al final de la calle. Elena estaba sentada al volante, hablando animadamente por el teléfono. Cuando vio que la miraba, cortó la llamada y se alejó rápidamente. Tal vez, dije. Baena siguió mi mirada, pero el BMW ya se había ido. ¿Quieres contármelo? Mi exesposa ha sido persistente desde que salió la noticia. ¿Persistente cómo? Quiere volver conmigo. Piensa que podríamos ser socios en la gestión de mi herencia. Baena resopló. Y cuando le dijiste que no, no se lo tomó bien. Nunca lo hacen. Lo investigaremos, pero a menos que encontremos pruebas físicas que la vinculen con el fuego, no hay mucho que podamos hacer. Los bomberos trabajaron 3 horas más antes de apagarlo por completo. Los daños eran extensos. 6 coches destruidos totalmente, 4 más con daños por humo y agua. El edificio en sí era una pérdida total, pero el Charger estaba a salvo en el garaje normal de Beltrán, y eso se sintió como una pequeña victoria. Voy a contratar seguridad, anunció Beltrán mientras examinábamos los restos. Protección las 24 horas, y voy a adelantar los plazos para cambiar mi testamento. Quiero que todo sea legal y vinculante antes de que quien esté haciendo esto decida ir más allá. ¿Cree que lo harán? Me miró con ojos que habían visto la guerra, la pérdida y lo peor de la naturaleza humana. Nicolás, hay 12 millones de euros en juego. Por supuesto que irán a más. Esa tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Bonito coche. Odiaría que le pasara algo. Tenemos que hablar. R. Ricardo Sala, al parecer, había terminado de jugar. Yo también. La reunión fue idea de Ricardo, pero yo elegí el lugar. Un bar de mala muerte en la zona industrial, donde la cerveza era barata, la iluminación escasa y la mitad de los clientes eran policías fuera de servicio. Si Ricardo quería amenazarme, tendría que hacerlo delante de testigos. Llegó 20 minutos tarde, probablemente intentando marcar algún tipo de superioridad. Ricardo Sala era el tipo de hombre que pensaba que todo era una negociación, incluidas las conversaciones. Se veía exactamente como lo que era, dinero de cuna intentando vestirse informal para el pueblo llano, vaqueros caros que probablemente habían sido desgastados por algún diseñador,
Un polo que costaba más que los pagos del coche de la mayoría de la gente y náuticos que nunca habían visto el interior de un barco de verdad. Todo en él gritaba, niño de papá. Nicolás Torres, dijo, deslizándose en el reservado frente a mí. El hombre del momento. Ricardo Sala, respondí. El hombre que quema garajes. Su sonrisa nunca vaciló, pero algo frío parpadeó en sus ojos. No sé de qué me hablas. Seguro que no. Igual que no sabes nada de mi furgoneta vandalizada o del allanamiento en casa de Beltrán. Esta zona siempre ha tenido problemas de delincuencia. Probablemente vandalismo juvenil. Casi me río. La idea de vandalismo juvenil en este barrio era adolescentes pintando sus iniciales en una señal de stop. ¿Qué quieres, Ricardo? Hizo una señal al camarero para pedir una cerveza, luego se recostó en el reservado como si fuera el dueño del lugar. Quiero hacerte una oferta. Te escucho. Aléjate del dinero del viejo. Desaparece por un tiempo, tómate unas vacaciones, visita a tu familia, lo que sea. Vuelve dentro de 6 meses cuando todo esto haya pasado y te daré un cheque de €500,000. Bebí mi cerveza lentamente, dejando que pensara que lo estaba considerando. $500,000. Es una matemática generosa. Es más de lo que tenías la semana pasada. Y viene con la garantía de que vivirás para gastarlo. ¿Eso es una amenaza? Es un baño de realidad. Eres un repartidor de paquetes, Nicolás. Conduces una furgoneta vieja y vives en un piso de una habitación. ¿Crees que puedes manejar el tipo de atención que viene con el dinero de verdad? El tipo de gente que saldrá de debajo de las piedras buscando un trozo del pastel. Gente como tú. La gente como yo es el menor de tus problemas. Se inclinó hacia adelante y percibí un rastro de colonia cara mezclada con algo más. Miedo, tal vez, o desesperación. Hay otros que saben de tu situación. Otros que no serán tan razonables como yo. ¿Qué otros? Pero Ricardo ya se estaba levantando, dejando un billete de 20 sobre la mesa por su cerveza intacta. Piensa en mi oferta, Nicolás. €500,000 libres de impuestos y sigues respirando. Es un buen trato. Y si dices que no, entonces descubrirás lo poco razonable que puede ser la gente. Salió del bar como si saliera de una reunión de junta directiva, confiado e intocable. Pero yo había visto el sudor en su frente, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando echó mano a su cartera. Ricardo Sala tenía miedo de algo, y no era de mí. Llamé a Samuel en cuanto Ricardo se fue. ¿Puedes investigar los antecedentes de Ricardo Sala? Pregunté. ¿Oficial o extraoficialmente? Lo que sea que me dé respuestas más rápido. Veré qué puedo encontrar. Pero Nicolás, ten cuidado. Ricardo tiene conexiones en esta ciudad. Su familia lleva aquí 4 generaciones y tienen las manos metidas en muchos asuntos. ¿Qué clase de asuntos? De esos que pueden hacer que los problemas desaparezcan, o que las personas desaparezcan. Esa noche me quedé en casa de Beltrán. Había contratado a una empresa de seguridad para instalar cámaras y sensores de movimiento por toda la propiedad y había 2 guardias armados patrullando el terreno. Parecía exagerado. Pero después del incendio del garaje, ninguno de los 2 quería correr riesgos. Pasamos la noche en su despacho, repasando los detalles de su testamento. Todo era sencillo. Yo heredaría la casa, los coches restantes, la colección de arte y la cartera de inversiones. Había pequeños legados para María y algunas organizaciones benéficas, pero la mayor parte del patrimonio sería mía. Mi abogado dice que podemos tener todo finalizado para el final de la semana, dijo Beltrán. Una vez que sea oficial, será más difícil para cualquiera impugnarlo. ¿De verdad cree que alguien lo intentaría? Creo que 12 millones de euros hacen que la gente haga locuras. Mejor tenerlo todo cerrado legalmente.
Me estaba preparando para ir a la cama en una de las habitaciones de invitados de Beltrán cuando la alarma de seguridad se disparó. El sonido era ensordecedor. Un gemido penetrante que parecía venir de todas direcciones a la vez. Agarré el bate de béisbol que Beltrán había insistido en que guardara junto a la cama y bajé corriendo las escaleras. Los guardias de seguridad ya se movían hacia la parte trasera de la casa, sus linternas cortando la oscuridad. «Quédese dentro», gritó uno de ellos por encima de la alarma. «Tenemos movimiento en el jardín este». A través de la ventana de la cocina, podía ver sus luces bailando por el jardín. La alarma se apagó abruptamente, dejando mis oídos zumbando en el repentino silencio. Luego oí disparos. 3 estallidos rápidos desde algún lugar cerca de las ruinas del garaje, seguidos de gritos. Corrí hacia el sonido, ignorando las órdenes del guardia de seguridad de quedarme quieto. Encontré a un guardia agachado detrás de una maceta de piedra, hablando rápidamente por su radio. Disparos. Necesitamos refuerzos policiales ahora. ¿Dónde está el otro guardia?, pregunté. Juan fue tras ellos. No he sabido nada de él desde entonces. Encontramos a Juan 20 minutos después, inconsciente pero respirando, escondido en un grupo de arbustos cerca del límite de la propiedad. Había sido golpeado en la cabeza con algo pesado, una barra de hierro o una palanca. Los paramédicos dijeron que tendría una conmoción cerebral, pero que sobreviviría. El inspector Baena se presentó con media fuerza policial, convirtiendo el jardín delantero de Beltrán en un espectáculo de luces de escena del crimen. «Esto está escalando rápido», dijo Baena, examinando la escena. «Primero vandalismo, luego allanamiento, luego incendio provocado y ahora asalto con arma. Quien esté detrás de esto se está desesperando. O ganando confianza», dije. «De cualquier manera, se están volviendo más peligrosos». «¿Seguro que no quieres tomarte esas vacaciones que te sugirió Ricardo Sala?». Me quedé mirándolo. «¿Cómo sabe lo de las vacaciones?». «El bar El Muro tiene oídos, y algunos de esos oídos pertenecen a policías. Todo se sabe». Baena encendió un cigarrillo. $500,000 no es una mala oferta, considerando. ¿Considerando qué? Considerando que la alternativa podría ser un funeral. Dejé a Baena con su investigación y fui a ver cómo estaba Beltrán. Lo encontré en su despacho, sentado en su sillón de cuero con un vaso de brandy y una escopeta sobre sus rodillas. ¿Está bien?, pregunté. «Estoy furioso», dijo en voz baja. «Tu abuelo no sobrevivió a una guerra para que su nieto sea aterrorizado por matones de poca monta. Tal vez debería aceptar la oferta de Ricardo. €500,000 es más dinero del que jamás soñé tener». Beltrán me miró con decepción. «¿Es eso lo que realmente quieres?». Lo pensé. Una semana atrás, $500,000 habría parecido imposible. Ahora se sentía como rendirse. «No», dije, «pero no quiero que usted salga herido por mi culpa. Tengo 83 años y un cáncer terminal, Nicolás. Salir herido es la menor de mis preocupaciones». Acarició la escopeta. «Además, no viví lo que viví para ser intimidado por Ricardo Sala y sus sicarios». La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Samuel llamó mientras yo desayunaba con Beltrán. «Tienes que ver esto», dijo. «Ricardo Sala tiene problemas financieros graves. Su inmobiliaria está hipotecada hasta las cejas y tiene a los acreedores dando vueltas como buitres. Dicen que necesita una gran inyección de efectivo en los próximos 30 días o lo perderá todo». «¿Cómo de grande?». 7 cifras, tal vez 8. Colgué y miré a Beltrán, que había estado escuchando mi parte de la conversación. «Así que Ricardo necesita dinero rápido», dije. «Y yo estoy a punto de heredar 12 millones. Pero no si me pasa algo antes de que el testamento esté finalizado». Beltrán asintió sombríamente. «En cuyo caso, la herencia pasaría a juicio sucesorio y Ricardo tendría tiempo para idear otro ángulo,
Tal vez reclamar que Elena tiene algún derecho como tu exesposa. ¿Puede hacer eso? Probablemente no legalmente, pero podría paralizar las cosas en los juzgados durante años. Y Ricardo me parece el tipo de hombre que piensa que cada problema puede resolverse con el abogado adecuado. Esa tarde, mientras Beltrán estaba reunido con su notario, recibí una llamada de un número desconocido. Nicolás Torres. La voz estaba amortiguada, como si alguien hablara a través de una tela. ¿Quién es? Alguien que quiere ayudarte. Reúnete conmigo en la antigua fábrica junto al río. Ven solo y ven ahora o Arturo Beltrán muere. La línea se cortó. Intenté llamar a Beltrán, pero su teléfono saltaba directamente al buzón. Llamé a la oficina del notario, pero la secretaria dijo que se había ido hacía una hora. Llamé a Samuel, pero estaba en el juzgado y no podía ser localizado. Estaba solo. La fábrica había estado abandonada durante 15 años. Víctima de la deslocalización de empleos y el declive económico local. Se alzaba a orillas del río como un monumento a tiempos mejores, con sus ventanas rotas y su aparcamiento agrietado y cubierto de maleza. Aparqué el Charger detrás del edificio y caminé hacia lo que una vez fue la entrada principal. La puerta estaba sujeta con un bloque de hormigón. Dentro de la fábrica había un laberinto de maquinaria oxidada y suelos podridos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, creando patrones de luz y sombra que hacían que todo pareciera una película de cine negro. «¿Hola?» Llamé. «Aquí atrás», respondió la voz amortiguada. Seguí el sonido hacia lo más profundo del edificio, pasando por máquinas que una vez emplearon a medio pueblo. El aire olía a óxido, decadencia y algo más, algo orgánico y desagradable. Los encontré en lo que había sido la planta principal de producción de la fábrica. Arturo Beltrán estaba atado a una silla en el centro de la habitación, con la boca tapada con cinta aislante y los ojos desorbitados por el miedo. Detrás de él había una figura vestida de oscuro y con un pasamontañas, sosteniendo lo que parecía un revólver del calibre 38. «Señor Torres», dijo la figura. «Qué bien que haya venido». Reconocí la voz de inmediato, incluso a través del pasamontañas. «Hola, Elena». Se quitó el pasamontañas, revelando su cabello perfectamente peinado y su maquillaje cuidadosamente aplicado. Incluso en medio de un secuestro, parecía lista para una sesión de fotos. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien», dijo ella. «¿Dónde está Ricardo?» «Ricardo no sabe nada de esto. Ricardo cree que puede resolver los problemas con abogados, dinero e intimidación, pero yo sé hacerlo mejor». Presionó el arma contra la cabeza de Beltrán y el anciano gimió. «Sé que a veces hay que tomar medidas directas». «¿Qué quieres?» «Quiero que firmes esto». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. «Es un acuerdo simple. Heredas el dinero, pero me transfieres la mitad como un ajuste del acuerdo de divorcio, completamente legal y vinculante. Estamos divorciados desde hace 2 años. No existe tal cosa como un ajuste de acuerdo. Existe si ambas partes están de acuerdo. Y vas a estarlo porque si no, el pobre señor Beltrán va a tener un desafortunado accidente». Miré a Beltrán, que intentaba comunicarme algo con los ojos. Seguía mirando hacia el bolsillo de su propia chaqueta. «¿Cómo sé que lo dejarás ir si firmo?» «No lo sabes, pero ¿sabes qué pasa si no firmas?» Di un paso más cerca y Elena inmediatamente presionó el arma con más fuerza contra la cabeza de Beltrán. «Quédate donde estás, Nico. No quiero hacerle daño, pero lo haré si es necesario. Vas a matarlo de todos modos. No puedes dejarlo vivir después de esto. Tal vez no. Eso depende de lo cooperativo que seas». Beltrán hizo un sonido amortiguado tras la cinta y sus ojos se dirigieron de nuevo hacia su bolsillo. Esta vez, lo entendí. Estaba intentando decirme algo sobre lo que había en su chaqueta. «Está bien», dije. «Firmaré,
pero quiero leerlo primero. Elena sonrió triunfante. Por supuesto, no querría que firmaras nada que no entendieras. Dio un paso hacia mí, extendiendo el papel con su mano izquierda mientras mantenía el arma apuntando a Beltrán con la derecha. Era exactamente el error que yo esperaba. Agarré su muñeca izquierda y tiré de ella hacia adelante, usando su propio impulso para girarla y alejarla de Beltrán. El arma se disparó, la bala rebotó en una pieza de maquinaria y luego estábamos forcejeando por el control del arma. Elena era más fuerte de lo que parecía, pero yo le sacaba 20 kilos y tenía mucha más motivación. Logré retorcerle el arma de la mano y ésta salió despedida por el suelo hacia las sombras. «¡Bastardo!», gritó, arañándome la cara con sus uñas cuidadas. La aparté y corrí hacia Beltrán, arrancando la cinta de su boca mientras mantenía un ojo en Elena. «Mi bolsillo», jadeó Beltrán. «El teléfono». Llamé a la policía antes de que me trajera aquí. A lo lejos, pude oír las sirenas acercándose. Elena las oyó también. Miró a su alrededor frenéticamente y luego corrió hacia la parte trasera del edificio. Empecé a seguirla, pero Beltrán me agarró del brazo. «Déjala ir», dijo. «Deja que la policía se encargue». Pero cuando la policía registró el edificio y los alrededores, Elena Torres no aparecía por ninguna parte. El inspector Baena encontró el arma de Elena en el sótano de la fábrica junto con suficientes pruebas para emitir una orden de arresto. Pero encontrarla estaba resultando ser otro asunto muy distinto. «No está en su apartamento, ni en casa de Ricardo, ni en ninguno de los hoteles de la ciudad», dijo Baena, informándonos a Beltrán y a mí en la comisaría. «Su coche ha sido abandonado en el aparcamiento de un centro comercial. La consideramos armada y peligrosa». «¿Y qué hay de Ricardo?», pregunté. «¿Está involucrado en esto?». «Tiene una coartada para el secuestro. Estuvo en una reunión con su abogado de quiebras toda la tarde, pero eso no significa que no supiera lo que ella planeaba». Beltrán se movió incómodamente en su silla. El secuestro le había pasado factura. Se veía más viejo, más frágil, como si el estrés estuviera acelerando su enfermedad. «Quiero ir a casa», dijo. «Quiero terminar de cambiar mi testamento y quiero que todo este asunto se solucione». «Señor Beltrán, con respeto, su casa podría no ser el lugar más seguro ahora mismo», dijo Baena. «Es mi casa, inspector, y no voy a pasar el tiempo que me queda escondido en la habitación de un hotel». Baena me miró. «¿Y tú? Podrías quedarte en otro sitio hasta que la atrapemos». «Me quedo con el señor Beltrán. Alguien tiene que vigilarle las espaldas». «Entonces los dos sois unos idiotas», dijo Baena sin rodeos. «Pero no puedo obligaros a ser sensatos». Volvimos a casa de Beltrán con escolta policial y suficiente equipo de seguridad para proteger una embajada pequeña. La compañía de seguros ya había empezado a reconstruir el garaje, y el sonido de la construcción mezclado con los pitidos electrónicos de los sensores de movimiento creaba un ruido de fondo constante que ponía a todos de los nervios. Esa noche, el abogado de Beltrán vino a finalizar el testamento. Todo fue firmado, atestiguado y notariado en una hora. Salvo algún milagro legal, yo estaba ahora destinado a heredar uno de los patrimonios más grandes de la región. «¿Cómo se siente?», preguntó Beltrán después de que el abogado se fuera. «Irreal. La semana pasada a estas horas, mi mayor preocupación financiera era si podía permitirme arreglar la transmisión de mi furgoneta. Y ahora me preocupa seguir vivo lo suficiente para disfrutarlo». Beltrán se sirvió un brandy. Su médico le había dicho que evitara el alcohol, pero él decidió que un cáncer terminal le otorgaba ciertos privilegios. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, lo sabes, por el secuestro, por no echarte atrás, por proteger a un anciano que apenas conoces, por hacer lo correcto cuando habría sido más fácil aceptar el dinero de Ricardo y desaparecer». Lo pensé. Tal vez solo soy demasiado testarudo para saber cuándo estoy vencido.
La testarudez es una virtud infravalorada, especialmente cuando tratas con gente como Ricardo y Elena. Mi teléfono vibró con un mensaje de Samuel. Necesito verte. Importante. Reúnete conmigo en el muro en 1 hora. Ven solo. Le enseñé el mensaje a Beltrán, quien frunció el ceño. Podría ser una trampa, dijo. Samuel es policía. Has sido mi amigo desde el instituto. Elena fue tu esposa durante 5 años. La gente cambia, Nicolás. El dinero los cambia. Pero yo confiaba en Samuel, así que conduje el Charger hasta el bar, comprobando el espejo retrovisor cada pocas manzanas para asegurarme de que no me seguían. Samuel ya estaba allí, tomando una cerveza en nuestro reservado habitual. Se veía nervioso, lo cual no era propio de él. ¿Qué es tan importante?, pregunté, deslizándome frente a él. He estado indagando en las finanzas de Ricardo Sala como me pediste. Lo que he encontrado es malo, Nico. Realmente malo. ¿Cómo de malo? No solo debe dinero a los bancos. Debe dinero a gente muy desagradable. De los que cobran las deudas con bates de béisbol. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Hablas de crimen organizado? Hablo de Antonio, el Moreno, y sus socios. Le prestaron a Ricardo 2 millones para mantener a flote su inmobiliaria y lo quieren de vuelta con intereses, pronto. Antonio el Moreno era un nombre que todos en la zona conocían, aunque fingieran que no. Dirigía la mayoría de las apuestas ilegales, préstamos usureros y cualquier otro negocio que la policía judicial aún no hubiera cerrado. Así que Ricardo está desesperado, dije. Más que desesperado, y la gente desesperada hace locuras. Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Hay algo más? Creo que Elena ha estado jugando a 2 bandas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que creo que ha estado trabajando con la gente de Antonio, no solo con Ricardo. Piénsalo. Ricardo es demasiado cobarde para quemar edificios y secuestrar ancianos. Pero los hombres de Antonio, ese es exactamente su estilo. ¿Dices que Elena hizo un trato con la mafia? Digo que Elena hizo un trato con quien quiera que pudiera ayudarla a poner las manos en tu herencia. Y si eso significaba tirar a Ricardo debajo del autobús, que así fuera. Pensé en el secuestro, en lo calmada y preparada que parecía Elena. Tenía un plan completo con documentos legales y rutas de escape. Ese no era el comportamiento de alguien que actúa por impulso. ¿Dónde está ahora? Esa es la pregunta del millón. Pero Nicolás, si la gente de Antonio está involucrada, tienes que tener un cuidado extremo. No estamos hablando de matones locales. Estos son profesionales. Salí del bar con la cabeza dándome vueltas. La situación había escalado mucho más allá de un simple caso de avaricia de una exesposa. Ahora estaba tratando con el crimen organizado, lo que significaba que las reglas habían cambiado por completo. Estaba a mitad de camino de casa de Beltrán cuando noté que un coche me seguía. Un sedán negro que se mantenía exactamente 3 coches atrás, igualando mi velocidad a la perfección. Vigilancia profesional. Tomé una serie de giros al azar y el sedán siguió conmigo. Cuando aceleré, él aceleró. Cuando frené, él frenó. Finalmente, me metí en el aparcamiento de una cafetería de 24 horas y esperé a ver qué pasaba. El sedán aparcó enfrente y un hombre con un traje caro bajó del coche. Era alto, delgado y se movía con esa confianza casual que sugería que era muy bueno haciendo daño a la gente. Cruzó la calle y se deslizó en el asiento del pasajero del Charger como si hubiera sido invitado. Señor Torres, dijo con una voz que tenía apenas un rastro de acento. Mi nombre es Vicente. Trabajo para el señor Moreno. Felicidades. Al señor Moreno le gustaría tener una conversación con usted sobre Ricardo Sala, sobre su exesposa y sobre un acuerdo de negocios que podría beneficiar a todos los involucrados. No me interesan los acuerdos de negocios con el señor Moreno.
Tal vez debería escuchar los detalles antes de decidir. El señor Sala debe a mi empleador una suma sustancial de dinero. Dinero que no tiene, pero usted está a punto de heredar una suma sustancial. ¿Ve por dónde voy? Las deudas de Ricardo no son mi problema. Lo son si quieres que tu exesposa deje de causar problemas. Has sido muy ingeniosa en sus esfuerzos por reclamar parte de tu herencia. Pero el señor Moreno puede hacer que sus problemas desaparezcan. Permanentemente. La forma en que dijo, permanentemente, me heló la sangre. ¿Qué sugieres exactamente? Sugiero que pagues la deuda de Ricardo al señor Moreno. 2 millones más intereses. A cambio, el señor Moreno se asegura de que ni Ricardo ni Elena vuelvan a molestarte jamás. ¿Y si me niego? Vicente sonrió, y fue la expresión más desagradable que había visto nunca. Entonces descubrirás lo creativa que puede ser la señora de Sala cuando está debidamente motivada. Salió del coche con la misma naturalidad con la que había entrado, dejando atrás el olor a colonia cara y la violencia implícita. Me quedé sentado en el aparcamiento durante 10 minutos, intentando procesar lo que acababa de pasar. La mafia estaba ahora oficialmente involucrada en mi disputa por la herencia. Y me ofrecían resolver mis problemas a cambio de 2 millones de euros. Era casi tentador, pero había aprendido algo importante: Elena ya no trabajaba solo con Ricardo. Trabajaba con gente que hacía que Ricardo pareciera un niño de coro. Y eso significaba que era más peligrosa de lo que jamás imaginé. Llamé al inspector Baena desde la cafetería y le conté mi conversación con Vicente. Baena escuchó sin interrumpir, luego suspiró profundamente. Esto se pone cada vez mejor, dijo. Ahora tenemos crimen organizado mezclado en tu caso de herencia. ¿Puede arrestar a Vicente por amenazarme? ¿Por tener una conversación en un aparcamiento? Poco probable, pero haré algunas llamadas. Veré si podemos presionar un poco la operación de Moreno. ¿Y la protección? Puedo hacer que un coche de patrulla pase por casa de Beltrán más a menudo, pero no tenemos personal para una protección las 24 horas. Deberías pensar en contratar seguridad privada extra. Cuando volví a casa de Beltrán, lo encontré en su despacho limpiando la escopeta que llevaba consigo desde el asalto. ¿Cómo fue tu reunión con Samuel?, preguntó. Se lo conté todo. Las conexiones mafiosas de Ricardo, la alianza de Elena con Antonio el Moreno, la oferta de Vicente de resolver mis problemas por 2 millones. Beltrán escuchó atentamente, luego dejó el trapo de limpieza. Vamos a terminar con esto, dijo en voz baja. ¿Cómo? Dándoles exactamente lo que quieren. Me quedé mirándolo. ¿Quiere que pague la deuda de Ricardo? Quiero que les hagas creer que vas a pagar la deuda de Ricardo. Hay una diferencia. ¿De qué habla? Beltrán sonrió y, por primera vez desde que lo conocí, se veía genuinamente feliz. Hablo de una trampa, Nicolás. Una trampa que los atrapará a todos a la vez. El plan de Beltrán era elegante en su sencillez. Organizaríamos una reunión con Ricardo, Elena y los representantes de Antonio el Moreno en el garaje reconstruido, ostensiblemente para negociar un acuerdo que satisficiera a todos. Yo aceptaría pagar la deuda de Ricardo a cambio de que me dejaran en paz, y todos se irían contentos. Excepto que no íbamos a entrar en la reunión sin preparación. El nuevo sistema de seguridad que instalamos después del fuego, explicó Beltrán, incluye capacidades de grabación de audio y video. Todo lo que ocurra en ese edificio será capturado en alta definición y transmitido a un servidor seguro fuera de la propiedad. ¿Y luego qué? Luego entregamos las grabaciones al inspector Baena y dejamos que el sistema legal se encargue del resto. Parecía casi demasiado simple, pero a veces los mejores planes eran los sencillos. La reunión se fijó para las 8 de la tarde del viernes en el garaje reconstruido. Llamé a Vicente y le dije que estaba listo para discutir los términos. Parecía complacido pero no sorprendido. Al parecer,
la mayoría de la gente acababa viendo la sabiduría de cooperar con Antonio el Moreno. Fue más difícil contactar con Ricardo. Había estado evitando mis llamadas desde el secuestro, probablemente siguiendo el consejo de su abogado. Pero cuando finalmente hablé con él, estaba ansioso por reunirse. Sabía que entrarías en razón, dijo. Esto es lo mejor para todos. ¿Dónde está Elena? Estará allí. Está ansiosa por resolver esta situación. Seguro que lo estaba. El día de la reunión, Beltrán y yo pasamos la tarde repasando cada detalle. El equipo de grabación fue probado y reprobado. El inspector Baena fue informado y estaría esperando cerca con refuerzos. Samuel monitorizaría las comunicaciones policiales por si necesitábamos asistencia inmediata. No tienes por qué hacer esto, dijo Beltrán mientras veíamos la puesta de sol sobre su propiedad. Podríamos entregar todo a la policía ahora y dejar que ellos se encarguen. ¿Con qué pruebas? Elena ha desaparecido. Ricardo tiene coartadas y Vicente fue cuidadoso de no amenazarme directamente. Necesitamos que se incriminen ellos mismos. Y si algo sale mal, heredarás tu propio dinero. Beltrán no se rió de mi broma. A las 7:30, condujimos hasta el garaje en coches separados, yo en el Charger, Beltrán en su Mercedes. La estructura reconstruida se veía casi idéntica a la original, pero olía a pintura fresca y madera nueva en lugar de aceite de motor e historia. Ricardo llegó primero, conduciendo un coche diferente al habitual, un sedán de alquiler anodino que sugería que intentaba mantener un perfil bajo. Se veía nervioso, consultando constantemente su teléfono y mirando hacia la calle. Nicolás, dijo, extendiendo su mano como si fuéramos viejos amigos. Gracias por ser razonable. ¿Dónde está Elena? Estará aquí. Es cautelosa sobre ser vista en público ahora mismo. Vicente llegó puntualmente a las 8, conduciendo el mismo sedán negro que había usado para seguirme. Iba acompañado de otro hombre, más bajo y ancho, que se movía con esa violencia controlada propia de quien ha pasado tiempo en prisión. Señor Torres, dijo Vicente, asintiendo cortésmente. Señor Beltrán, gracias por aceptar esta reunión. Gracias por ser razonables con la situación de Ricardo, respondí. Los negocios son los negocios, nada personal. Elena fue la última en llegar y entró por la puerta trasera como si hubiera estado escondida en las sombras. Se veía diferente. Su cabello era más oscuro, su maquillaje más cargado y llevaba ropa que nunca le había visto. La transformación de ama de casa de urbanización de lujo a fugitiva estaba completa. Hola, Nicolás, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Hola, Elena. ¿Pasamos a los negocios? Sugirió Vicente. Nos reunimos alrededor de una mesa plegable que se había instalado en el centro del garaje. Vicente colocó un maletín sobre la mesa y lo abrió para revelar montones ordenados de documentos. Los términos son simples, dijo. El señor Torres paga la deuda del señor Sala al señor Moreno, 2 millones más intereses, por un total de 2.400.000 euros. A cambio, el señor Sala y la señora Torres aceptan no hacer más reclamaciones sobre la herencia del señor Torres. Y el señor Moreno garantiza que el señor Torres no tendrá más problemas relacionados con este asunto. ¿Qué clase de garantía? Pregunté. El compañero de Vicente habló por primera vez, su voz era rasposa y desagradable. De esas en las que los problemas desaparecen para siempre. Quiero eso por escrito, dije. Algunas garantías no necesitan ser escritas, respondió Vicente. Se sobreentienden. Ricardo se inclinó hacia adelante con impaciencia. Esto resuelve los problemas de todos, Nicolás. Yo salgo de deudas, tú obtienes paz mental y todos podemos seguir con nuestras vidas. ¿Qué hay de Elena? Secuestró al señor Beltrán. Eso no es algo que simplemente se olvida. Elena habló por primera vez. Eso fue un malentendido. Estaba desesperada y cometí un error.
Pero si este acuerdo sale adelante, estoy dispuesta a entregarme y enfrentar las consecuencias. Miré a Beltrán, quien hizo un gesto casi imperceptible. El equipo de grabación lo estaba captando todo. Está bien, dije. Pagaré la deuda, pero quiero algunas seguridades primero. ¿Qué clase de seguridades? Preguntó Vicente. Quiero saber que este es realmente el final. Que dentro de 6 meses Ricardo no volverá pidiendo más dinero. Que Elena no intentará algún otro plan para poner las manos en mi herencia. Ricardo empezó a responder, pero Vicente levantó una mano para silenciarlo. Señor Torres, permítame ser muy claro en algo. Una vez que pague esta deuda, usted se convierte en amigo del señor Moreno, y el señor Moreno protege a sus amigos. Si alguien, cualquiera, intenta causarle problemas después de que este acuerdo sea finalizado, responderá ante el señor Moreno personalmente, incluyendo a Ricardo y a Elena. Incluyendo a todos. Elena se movió incómodamente. Nico, tienes que entenderlo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. El secuestro, el fuego, nada de eso se suponía que pasaría. Entonces, ¿qué se suponía que pasaría? Se suponía que te convencería de compartir la herencia voluntariamente. Íbamos a ser socios, como dije. Pero cuando te negaste, se cayó. Cuando me negué, decidiste tomarlo por la fuerza. Decidí explorar otras opciones. El compañero de Vicente se rió. Un sonido brusco y desagradable. ¿Otras opciones? Me gusta eso. ¿Qué otras opciones? Presioné. Elena miró a Vicente, quien asintió ligeramente. Si hubieras muerto antes de que el testamento fuera finalizado, dijo ella cuidadosamente, la herencia habría pasado a juicio sucesorio. Como tu exesposa, podría haber hecho una reclamación sobre el patrimonio. Habría tardado años en resolverse, pero eventualmente me habría llevado al menos una parte. Esa era la teoría. Así que me hiciste seguir. Vandalizaste mi furgoneta, quemaste el garaje, contrataste a gente para entrar en casa del señor Beltrán, todo para ablandarme para el secuestro. El plan evolucionó según cambiaban las circunstancias. Miré a Ricardo. ¿Y tú estabas de acuerdo con todo esto? El rostro de Ricardo estaba rojo y el sudor le resbalaba por la frente a pesar del aire fresco de la noche. Yo no sabía lo del secuestro. Elena me dijo que solo iba a hablar contigo, a intentar convencerte de ser razonable. Pero sabías lo demás. Sabía que ella estaba aplicando presión. Sabías que estaba cometiendo delitos graves. Sabía que estaba intentando resolver nuestros problemas financieros. Vicente observaba el intercambio con evidente diversión. Caballeros, señora, todo esto es muy fascinante, pero estamos aquí para finalizar un acuerdo comercial, no para litigar decisiones pasadas. Tienes razón, dije. Hablemos del futuro. ¿Qué pasa después de que pague la deuda de Ricardo? Tú vuelves a tu vida y nosotros volvemos a las nuestras. ¿Y si no pago? La expresión de Vicente se endureció. Entonces la deuda de Ricardo se convierte en tu problema de otras maneras. ¿Qué significa eso? Significa que los accidentes ocurren, señor Torres. Las casas se queman, los coches chocan, la gente desaparece. Beltrán habló por primera vez desde que empezó la reunión. ¿Nos está amenazando, señor Vicente? Estoy explicando las consecuencias de una mala toma de decisiones. De la misma manera que se las expliqué a Ricardo cuando pidió prestado dinero que no podía devolver. Vicente dirigió su atención a Beltrán, y pude ver el cálculo en sus ojos. Un hombre de 83 años con cáncer no era una gran amenaza física, pero el comportamiento calmado de Beltrán parecía inquietarlo. Señor Beltrán, usted ha vivido una vida larga. Sería desafortunado que terminara prematuramente. ¿Es eso una amenaza? Es una declaración de hechos. La vida es frágil, especialmente para los ancianos.
Beltrán sonrió. Señor Vicente. Sobreviví a una guerra, a 3 ataques al corazón y a 40 años de matrimonio con una mujer que intentó envenenarme 2 veces. No me intimido fácilmente. Tal vez debería. Fue entonces cuando el compañero de Vicente echó mano al interior de su chaqueta y sacó una pistola, un revólver de nariz corta que parecía muy usado e ilegal. Basta de charla, dijo. ¿Pagas la deuda o empezamos a cobrar los intereses de otras maneras? Ricardo palideció. Guarda el arma, Antonio. Se supone que esto es una negociación. ¿Usted es Antonio el Moreno? Pregunté. El hombre más bajo sonrió, revelando dientes que habían sido cubiertos con fundas de oro. Y estoy cansado de negociaciones. Tienes 48 horas para conseguir los 2.400.000 o empiezo a cobrar en otras formas. ¿Qué otras formas? Tu exesposa aquí me debe un favor por ayudarla con tu problema. Si no pagas, va a trabajar la deuda de Ricardo de formas que no involucran dinero. El rostro de Elena se quedó blanco. Ese no era nuestro trato. Los tratos cambian, dijo el Moreno. Especialmente cuando la gente no cumple lo que promete. Cumplí exactamente lo que prometí, protestó Elena. Traje a Nico a la reunión. Trajiste a Nico a una reunión, pero no me has traído mi dinero. Pude ver que la situación se salía de control. El Moreno era claramente inestable, y su arma ponía nerviosos a todos. Era hora de terminar. Está bien, dije. Pagaré. 2.400.000 transferidos a la cuenta que especifiquéis. La sonrisa de El Moreno se ensanchó. Ahora estás siendo inteligente. Pero quiero algo a cambio. ¿Quieres seguir respirando? Eso es lo que obtienes a cambio. Quiero una garantía por escrito de que esto termina aquí. Que ni Ricardo ni Elena volverán a contactarme jamás. Que vuestra organización no volverá a involucrarse en mis asuntos. Ya te lo he dicho. Lo quiero por escrito, firmado por todos los presentes en esta sala. El Moreno miró a Vicente, quien se encogió de hombros. No es reasonable. Está bien. Vicente redactará un acuerdo simple. Firmas, transfieres el dinero y hemos terminado. Vicente sacó su teléfono y pasó varios minutos escribiendo. Luego le mostró la pantalla a El Moreno, quien asintió con aprobación. Esto lo cubre todo, dijo Vicente, pasándome el teléfono. Léelo con cuidado. El documento era sorprendentemente exhaustivo, detallando exactamente por qué pagaba y qué podía esperar a cambio. También incluía confesiones detalladas de Ricardo y Elena sobre sus papeles en el vandalismo, el incendio y el secuestro. Esto es muy completo, dije. El señor Moreno cree en la comunicación clara. Fingí leer el documento con atención, dando tiempo al equipo de grabación para capturar cada palabra. Luego le devolví el teléfono a Vicente. Lo firmaré, pero primero quiero oír a Ricardo y a Elena confirmar que todo lo que hay en este documento es exacto. Ricardo asintió con ansiedad. Sí, es todo exacto. Las deudas, los plazos, todo, incluyendo mi implicación en los intentos de intimidarte. Yo, sí, estaba desesperado y tomé algunas malas decisiones. ¿Y tú, Elena? Ella estaba mirando fijamente el arma del Moreno y su voz era apenas un susurro. Es exacto. ¿Incluyendo el secuestro? Sí. Y el plan de hacerme matar si no cooperaba. Eso nunca debió ocurrir. Solo debía ser presión para que entraras en razón. El Moreno se rió. ¿Presión? Claro. Como cuando hice que mis muchachos quemaran el garaje del viejo. Beltrán levantó la cabeza de golpe. ¿Usted ordenó el fuego? Ordené resultados. A veces los resultados requieren gestos dramáticos. ¿Y el asalto a mi guardia de seguridad? Daños colaterales. Miré a Vicente. ¿Va a ir todo esto en el acuerdo escrito?
¿Las partes relevantes? Sí. Define relevante. La expresión de Vicente sugería que se estaba cansando de mis preguntas. Las partes que se refieren al acuerdo financiero. Lo quiero todo. Cada crimen, cada amenaza, cada acto ilegal que nos trajo a este punto. Si pago 2.400.000 por paz mental, quiero saber exactamente qué estoy comprando. El moreno se estaba impacientando. Mira, universitario, estás pagando para que tus problemas desaparezcan. Los detalles no importan. Los detalles me importan a mí. Entonces quizás necesites una demostración de lo que les pasa a los que hacen demasiadas preguntas. Levantó su arma y me apuntó directamente a la cabeza. Fue entonces cuando las puertas del garaje estallaron hacia adentro y el inspector Baena lideró a un equipo táctico al interior del edificio. Policía. Todo el mundo al suelo, ahora. El moreno giró hacia el sonido, desviando su arma de mí. Me zambullí hacia mi izquierda, volcando la mesa plegable y enviando el maletín de Vicente por los aires. Beltrán se dejó caer detrás de un banco de trabajo con una agilidad sorprendente para alguien de su edad. Ricardo y Elena se tiraron al suelo de inmediato, con las manos sobre la cabeza. Vicente echó mano a algo dentro de su chaqueta, pero uno de los agentes puso un punto láser rojo en su pecho y se lo pensó mejor. El moreno fue el último en rendirse, y solo lo hizo después de que 3 agentes le apuntaran con sus armas. Antonio el Moreno, dijo Baena, acercándose para esposarlo personalmente. Estás arrestado por extorsión, conspiración, asalto, incendio provocado y otros 15 cargos en los que pensaré de camino a comisaría. Mientras se llevaban a El Moreno, me miró con puro odio. Esto no ha terminado, Torres. Sí, dije. Ha terminado. Elena y Ricardo fueron arrestados por separado, ambos se veían conmocionados y derrotados. Vicente intentó alegar inmunidad diplomática, al parecer era algún tipo de consultor, pero Baena no se lo tragó. ¿Cuánto tiempo estuvisteis escuchando? Pregunté a Baena mientras cargaban a los sospechosos en los furgones. Lo suficiente para conseguir todo lo que necesitamos. Ese equipo de grabación que instaló Beltrán funcionó a la perfección. Tenemos confesiones de múltiples delitos graves, además de cargos de conspiración. Eso debería meterlos en la cárcel por mucho tiempo. ¿Y las conexiones con la mafia? Eso es territorio de la Policía Nacional ahora. Estarán muy interesados en los negocios del señor Moreno. Beltrán salió de detrás del banco de trabajo, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Bueno, dijo calmadamente. Eso ha sido estimulante. Me quedé mirándolo. No parece sorprendido por nada de esto. Tengo 83 años, Nicolás. Muy pocas cosas me sorprenden ya. Pero sospechaba que esto podría pasar. La gente desesperada hace cosas predecibles, y todas esas personas estaban muy desesperadas. Mientras los coches de policía desaparecían en la noche, me encontré de pie en el garaje vacío con Beltrán, rodeados de los restos de nuestra elaborada operación de captura. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté. Ahora heredas 12 millones de euros y vives feliz para siempre. ¿Y usted? Beltrán sonrió con tristeza. Y yo puedo cumplir la promesa que le hice a tu abuelo. 3 semanas después, Arturo Beltrán murió pacíficamente mientras dormía. Su funeral fue multitudinario. Al parecer, era más popular en la ciudad de lo que había dejado ver. Di un elogio sobre promesas cumplidas y deudas honradas, y sentía cada palabra. Ricardo Sala fue sentenciado a 5 años de prisión por conspiración y asociación ilícita. Su inmobiliaria fue liquidada para pagar a sus acreedores y su familia lo repudió públicamente. Elena recibió 3 años por secuestro y conspiración, más otros 2 por el incendio. Será elegible para la condicional en 4 años, asumiendo que se porte bien. Antonio el Moreno y Vicente se enfrentan a cargos que podrían mantenerlos en prisión de por vida.
La Policía Nacional registró las operaciones de Moreno y encontró pruebas suficientes para procesar a media docena de figuras del crimen organizado en todo el país. En cuanto a mí, todavía me estoy acostumbrando a ser rico. Me quedé con la casa de Beltrán y su colección de coches, y he iniciado una pequeña fundación que otorga becas para los nietos de veteranos de guerra. Parece algo de lo que mi abuelo se habría sentido orgulloso. También compré un nuevo camión de reparto, no porque necesite el dinero, sino porque me gusta el trabajo. Hay algo satisfactorio en llevar a la gente las cosas que están esperando. La semana pasada entregué un paquete a una pareja joven que acababa de comprar su primera casa. Estaban tan emocionados por una simple entrega que no pude evitar sonreír. Me recordó que no todo el mundo que recibe un paquete en su puerta está a punto de ver su vida patas arriba. La mayoría de las veces, un reparto es solo un reparto.